La familia es el primer espacio donde aprendemos a desenvolvernos como individuos que integran una sociedad. Esta nos da seguridad y es la precursora de la diversidad e inclusión al estar en convivencia con ella. Pero ¿qué pasa cuando esto no es así? ¿Te has sentido incomprendido o incluso un estorbo dentro de tu familia? La novela La Metamorfosis hace énfasis en este tema y nuestra finalidad es explicar cómo tu familia, que debería ser un entorno sano y de apoyo, tiende a ser lo que más perjudica en tu persona. Esta novela, escrita en los años 1915, representa de manera crítica el capitalismo junto con la deshumanización y sistematización del ser humano. La alienación es un concepto que se toca en la novela y que, según el filósofo alemán Karl Marx, se trata de la deformación de conciencia en la que son víctimas los hombres al aceptar que sus relaciones sociales sean mantenidas por cosas. Esto debido a que durante ese tiempo, dentro del contexto capitalista, el no ser una persona económicamente útil era signo de rechazo. La revista EPT, Economía para Todos, nos dice que, para que este capitalismo alemán, cumplir con el deber es más importante que observar las normas legales, porque el deber es un imperativo categórico surgido de la propia conciencia. Una obra literaria que se escribió en una época con esta ideología era de esperarse que hablara tan fríamente del rechazo de un familiar que se convierte, metafórica y literalmente, en una simple cucaracha. Pero bueno, ¿qué tal si nos adentramos un poco más en el autor? ¿Qué tal si hablamos brevemente de lo que fue la infancia de Kafka y de cómo ésta influyó notoriamente en la novela? Sí, y tiene que ver mucho por su padre, que fue un comerciante de carácter muy fuerte y dominante. Impregnó su obra, según él mismo, agobió su propia existencia. Sí, en definitiva, algo muy fuerte y de hecho, en Carta al Padre, escrita en 1919, pero publicada posteriormente, Kafka expresa sus pensamientos de inferioridad y rechazo paterno. Sí, sí, todo eso después de su muerte, ya que nunca tuvo el valor para darle dichas cartas, aunque creo que más que valor fue miedo, como que él mismo dice en esa recopilación. Algo que te mueva un poco fue por su enfermedad que le detectaron a una relativa edad corta. Sí, 34 años. Oiga, sí, y todos sus desamores, la verdad, un verdadero lío. A pesar de todo esto y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros en Praga, Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Un gran desafío sin duda, la verdad. Sí, y es que se agradece muchísimo, pues nos dejó obras bastante buenas, con temas poco comunes y pues con un estilo notorio de lo absurdo. Así es, pero ¿qué tal si empezamos a hablar sobre la tan aclamada novela? La novela comienza con Gregorio levantándose transformado en un insecto del cual su única preocupación era su trabajo. Es impresionante pensar que aun estando Gregorio en una forma física extraña y desconocida, no le haya tomado total importancia. Sin embargo, tan de lo completamente igual el rechazo y desagrado de todos, incluyendo la de su familia que tenía hacia él, lo que más le preocupaba en ese momento era si perdería o no su trabajo, ya que esto implicaba dejar de poder pagar sus deudas y así poner a su familia en una situación apretada. A pesar de su situación, era la peor. Gregor era literalmente una cucaracha. No sabía ni cómo ni cuándo volvería a su estado normal, pero estaba aterrado, no de su apariencia física, sino de lo que los demás pensarían al estar despedido y por ende dejar de ser necesario para ellos. Nuestra familia tiende a ser lo más importante y el pensar en apartarnos de ellos o que ellos se alejen de nosotros suena como una pesadilla para uno, algo notoriamente visible en los inicios de la novela. En esta escena en concreta, revela el miedo que Gregor tenía guardado, pues era consciente de que ya no podía ser parte de la sociedad ni de su propia familia. Lo único que pensaba era en querer estar de vuelta con ellos y cómo estos se esforzaban cada vez más por apartarlo.
Gregor ama a su hermana, y no le importó en ese momento ser visto por los inquilinos, pues él estaba desesperado de compañía de las personas por las que hizo y sacrificó todo. Grete con ese comentario demuestra la mentalidad egoísta que una persona puede tener cuando deja de recibir las cosas a las que está acostumbrada. Gregor trabajó casi toda su vida y no por él, sino por ella y por sus padres. Gregor tenía la oportunidad de vivir bien y sin embargo no lo hizo por ellos. Es cierto decir que Grete estaba cansada, pero no es justificante para actuar como ella lo hizo. Desechó a su hermano como una cosa más, y al final de la novela está más centrada en escribir una carta para su trabajo que por tan siquiera revisar la habitación donde ya hacía muerto lo que alguna vez fue su hermano. Este final tan controversial, de manera simple, nos muestra cómo el perder a Gregor, que hasta casi al final de la novela solo representaba un estorbo, fue un suceso tan insignificante y de poco interés para ellos, que enseguida buscaban la manera de crecer económicamente a través de otro familiar. Una familia común acaba de perder un integrante, y como si fuera esto de lo más normal, terminaron de escribir sus justificantes para el trabajo e inmediatamente salieron a dar un paseo, festejando que se deshicieron de la piedra en el camino. Porque sí, no es de sorpresa entender que los responsables de la muerte de Gregor fue su propia familia. Esta novela, que nos relata de manera cruda cómo un familiar es rechazado por dejar de ser útil, es un tema que podemos ver aún en los años actuales, y aunque en la misma novela está relatado de manera sobrenatural y absurda, sigue dándonos el mismo mensaje. En nuestra época actual podemos verlo con las personas de tercera edad, ya que éstas son constantemente aisladas de la sociedad al no ser de alguna manera iguales. Son enviados a asilos o dejados al cuidado de otras personas que no sean su familia. Incluso pasa con las personas que tienen ciertas discapacidades o trastornos. Son detonados como estorbos que si te lo pones a pensar no tienen la culpa de haber nacido con dicha discapacidad. Y sin embargo, la gente piensa que sí. Kafka, al final de la novela, muestra la muerte de Gregor y cómo su familia busca de manera rápida cambiar ese engranaje que le falta para poder seguir siendo económicamente estables. Desafortunadamente, al pasar de los años, esto en vez de cambiar se ha vuelto más notorio. Pues si no tienes un buen empleo, un buen salario o una buena familia acomodada, no serás visto como un igual, ya sea ante una empresa o ante la misma sociedad. La misma familia tiende a hacer que uno como persona no crezca como le gustaría, provocando así malas relaciones o problemas más graves en cómo alguien se desarrolla. No hay más que decir que sin duda la novela La Metamorfosis de Franz Kafka es una obra literaria que todos deberíamos leer para evitar caer en los comportamientos y pensamientos que la familia Samsa tuvo. Debemos despegarnos de vez en cuando de lo cotidiano, aprender a ser uno con lo que nos rodea y entender que al final del día uno solo se tiene a sí mismo, pero no está de más aprender a valorar a todos aquellos que como persona te ayudaron a llegar a donde estás.